Estamos estudiando, si bien recordamos, la virginidad perpetua de María. Hemos estado analizando varios argumentos, varios razonamientos para poder enseñar a otros lo que es la falsa doctrina, o refutar más bien la falsa doctrina de la virginidad perpetua. Hemos estado estudiando acerca de los argumentos que estos presentan. Estuvimos analizando la vez pasada sobre lo que es el argumento de por qué siempre se menciona en la Biblia a Jesús como el hijo de María y no menciona a los hijos de María. También el argumento que nunca se mencionan los hermanos de Jesús. Por ejemplo, cuando se habla de la genealogía, no se menciona a los hermanos de Jesús, ¿sí? A esto respondemos. ¿Qué respondemos? No son relevantes, sí. Ok. Ponías el ejemplo de que también menciona a David y no menciona a Sus hermanos. sus hermanos. Ok. Menciona a David en la genealogía, pero no menciona a los hermanos. Por eso significa que David no tuvo hermanos. De igual manera se menciona a Jesús, pero no se mencionan los hermanos. ¿Por qué no? Porque no es relevante, porque la Biblia no es un compendio referente a todos los familiares de Jesús, a todos los eventos que hizo. Estudiábamos de por qué siempre se menciona como el hijo de María. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque no hay relevancia en mencionar a los otros hijos, puesto que el evangelio o los evangélicos evangelios, son cristocéntricos, o sea, se concentran o se centran en Jesucristo, ¿sí? Entonces, el hecho de que no se mencionen no significa que no existan o que no existieron. Está el argumento también de que Jesús a los 12 años estuvo en el templo, se perdió durante varios días, y que tampoco se mencionan ahí los hermanos de Jesús. ¿Cómo respondemos a este argumento? ¿Se acuerdan? O sea, de que como no se mencionan los hermanos de Jesús ahí, guarda silencio el evangelista respecto a los hermanos de Jesús, así que por tanto no existieron. ¿Se acuerdan? Que hay otros textos donde sí se mencionan. Ok, hay otros textos donde sí se mencionan, como ya vimos varios pasajes, pero acuérdense que aquí se está usando un razonamiento falaz. Es una falacia. ¿Qué falacia se usa? ¿Se acuerdan? La falacia del silencio. Esto es muy importante porque en los argumentos que solemos presentar o que nos suelen presentar, muchas veces vamos a tener que identificar las falacias y vamos a tener que refutarlas. Por ejemplo, fíjense cómo el argumento falaz de decir es que ahí no están los hermanos de Jesús, y habla el evangelista de José y María, pero no habla de los hermanos de Jesús. Estuvieron ahí varios días, pero no se mencionan los hermanos de Jesús. Así que al no mencionarse, indica que no existieron. Estaba viendo o he estado escuchando argumentos. El argumento que se centra en este particular, en este texto, y lanzan preguntas al oponente, diciendo, a ver, tenía Jesús 12 años. Entonces, si Jesús tenía 12 años, pregunta, dice el oponente,
tuvo a sus otros hijos, a los hermanitos de Jesús, antes de los 12 años. O sea, por ejemplo, para esta fecha ya tenía hermanitos, o fue después de los 12 años. ¿Sí? O sea, tratando de ridiculizar el hecho de que como solo se menciona a Jesús, para que el otro caiga en el juego de decir, bueno, posiblemente antes o posiblemente después de los 12 años. Entonces contraargumenta el católico diciendo que entonces no hay certeza, no hay seguridad, son posibilidades, son probabilidades. Pero hermanos, eso es erróneo, porque el argumento que se está presentando de que Jesús solo se menciona y no se mencionan los hermanos, ya desde ahí es un argumento falaz. O sea, se está aplicando la falacia del silencio y dando por hecho que Jesús no tuvo hermanos en base a la ausencia de la mención de ellos. Desde ahí ya se está presentando mal el argumento. Ahora, caer en el juego de decir antes o después de los 12, eso no es relevante en el tema que estamos tratando, ¿sí? O sea, ¿qué relevancia tiene si fue antes o fue después? El punto es que los tuvo, ¿ok? Es decir, así es como tenemos que responder. El punto no es si lo tuvo antes o lo tuvo después, porque la Biblia nada dice, porque no es relevante, porque no es el tema. Si lo tuvo antes o lo tuvo después de ese tiempo, no nos concierne. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, no nos interesa. Y como no nos interesa, precisamente no vamos a caer en ese juego, ¿sí? Ahora, como argumentábamos también, el hecho de que se omitan ciertos eventos, ciertas cosas en una narrativa, no significa que no existan. Vimos algunos ejemplos terrenales, ¿sí? Contando algún viaje que hayan hecho, el hecho de que no mencionen la existencia de tal lugar, no significa que no exista. Vimos, ¿qué otro argumento vimos? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan de otro argumento. Nos quedamos en que cuando el Espíritu Santo, bueno, más bien cuando un ángel anunciaba a una mujer que iba a tener un hijo, la mujer solamente tenía un hijo. Okay. En eso nos quedamos. Muy bien. Bueno, ese fue el último argumento que quedamos considerando. Decíamos que esto lo vamos a responder porque fíjense cómo el oponente, el apologista católico, trata de agarrar una serie de acontecimientos similares al de María y saca ciertas similitudes y lo aplica como si fuera una regla, como un patrón a seguir, ¿sí? De hecho es lo que dicen, como Agar, como Sara, como varios personajes de la mamá de, ¿cómo se dice?, de Sansón, como les anunció un ángel, tuvieron un hijo. Entonces a María le anunció un ángel, entonces tuvo un hijo, no tuvo más, ¿sí? Ahí está el argumento. Sacan estos personajes, agarran a María, los comparan y sacan una conclusión, ¿sí? A eso se le llama, mis hermanos, una falsa analogía, y es otra falacia, es otro razonamiento errado. La falacia de la falsa analogía lleva a la persona a concluir cosas basados en comparar dos elementos, dos cosas, dos objetos, dos personas, tomar ciertas similitudes y en base a eso concluir algo. Y esto es muy importante, mis hermanos, entender todas estas falacias, porque precisamente en el campo del razonamiento, en el campo de la lógica, en el campo de la filosofía, mis hermanos, se manejan un montón de falacias, ¿sí? Muchas falacias que aparentemente al lector incauto, al
a la persona que está viendo estos tipos de argumentos, de razonamientos, si no tiene el cuidado de identificar lo que es una falacia, entonces se va a comer todo lo que están diciendo, ¿sí? Porque aún dentro de los argumentos así llamados lógicos existen falacias. Por eso es muy importante, antes de meternos a argumentar, a analizar ciertas cosas o a tomar ciertas posturas, tenemos que aprender lo que son todos estos razonamientos, a tener un conocimiento respecto a ellos para no caer en esos errores de bebernos todo lo que leemos, lo que escuchamos y tomar una postura, ¿no? Es lo que normalmente hace el incauto, los así llamados ateitos. Le digo ateitos porque pues, no saben ni dónde están parados, pero ellos dicen que son ateos, ¿no? Agarran ciertos escritos de ciertas personas, lo leen sin el entendimiento de falacias, de lógica, etcétera, agarran todas esas cosas, se lo beben y dicen, soy ateo en base a esto, ¿no? Pero todo está lleno de falacias, mis hermanos. Aquí en este caso tenemos una falacia de falsa analogía. Por ejemplo, hablemos del cerebro humano, ¿no? ¿Han escuchado ustedes que se dice que el cerebro humano es como una computadora? ¿Sí? Y en base a ese argumento de que es una computadora, podríamos concluir entonces que podemos resetear nuestro cerebro. Ahora, ¿es correcta la conclusión? ¿Podemos resetear nuestro cerebro? No, no se puede, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una computadora, si bien es cierto que tiene ciertas similitudes, porque no es una analogía total y cabal, ¿va? O sea, es una cierta analogía. ¿Por qué? Porque guarda información, porque almacena datos, etcétera, ¿no? Entonces, decimos, bueno, es que el cerebro es como una computadora. Es más, alguien podría decir, ¿y sabes qué? Entre menos uses tu cerebro, más lo vas a mantener nuevo como una computadora. ¿Sí? Porque entre más tú usas una computadora, estamos de acuerdo que se va a acabar, se va a desgastar, se va a deteriorar. Pero está probado que entre más usas tu cerebro, más fuerte y más eficiente es, ¿sí? Entonces, vean la falsa analogía. Entonces, comparar dos cosas en un sentido absoluto y de ahí concluir algo, error, ¿sí? Gran error. De ahí se desprenden estos razonamientos, las falsas analogías, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos por ejemplo, dentro de ciertas ideologías filosóficas, hablando acerca de Dios, por ejemplo, hay quienes han concluido que Dios es una especie ¿cómo se llama?, de ente, y lo ponen al nivel de un Zeus, por ejemplo, ¿no? El ateo, por ejemplo, basado en estos razonamientos, dicen, es que el Dios bíblico es como hablar de Zeus. Es decir, lo ponen al mismo nivel de Zeus y concluyen diciendo que es un ser mitológico. Entonces, al tomar a Dios como un Zeus, al hacer esta falsa analogía, de ahí se concluye que al igual como Zeus, para los griegos, para todo ese tipo de gente, era un Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del cielo. Entonces, así también el Dios de la Biblia para los cristianos es el ser todopoderoso, y como Zeus es mitológico, se concluye por tanto que Dios es mitológico, ¿sí? Pero a eso le llamamos una falsa analogía. Más bien, es una falsa analogía.
Porque jamás se va a comparar el Dios de la Biblia con Zeus. Que si bien es cierto de que para los griegos Zeus es todopoderoso y que para el cristiano Dios es todopoderoso, no mete en la misma categoría de mitología a Dios como Zeus. No sé si me voy explicando, hermano. Es como el dinero también. La otra vez escuchaba una falacia de falsa analogía con el dinero. Dicen que de acuerdo a ciertos argumentos o razonamientos dentro de las ramas de la filosofía, se empiezan a filosofar y hablan de que el dinero es como Dios o Dios es como el dinero. Fíjense la locura, ¿eh? Por ejemplo, dice, antes no existía el dinero, ¿ok? No existía el dinero. Existían los llamados trueques, ¿no? Se cambiaban esto por esto, ¿no? Por ejemplo, en las épocas donde estaban los rubíes, las esmeraldas, se cambiaba por sal, imagínense. Sería buena hora que me cambiaran un rubí, yo les doy una tonelada de sal. ¿Ah? Antes se cambiaban eso, así esos rubíes que ahora valen millones, se cambiaban por unos poquitos de sal, ¿sí? Un medio kilito de sal. Se hacía el trueque. Entonces dicen estos que así como el dinero no existía, no había dinero, sino que existían los trueques, pero luego se fue fomentando la idea de, pues en lugar de andar cargando tantas cosas, se fue a empezar a fomentar la adquisición de la economía, de las monedas, etc. Y entonces ahora el ser humano, hoy en día, el dinero pues lo es todo, ¿sí? Porque una persona sin dinero prácticamente no hace nada. Entonces, hoy en día el dinero para el ser humano lo es todo, es lo que mueve todo, o sea, del dinero depende todo, ¿sí? Todo, el valor adquisitivo de un país, todo, la economía, el movimiento, todo depende del dinero, ¿sí? Del dinero existente, ¿ok? Entonces, en base al dinero, dicen ellos, vean, el dinero no existía, vino a la existencia y se ha vuelto una necesidad. Y entonces el dinero lo es todo ahora para el ser humano. Así es Dios. No había Dios. Dios no existía. Sino que la gente de alguna manera empezó a tener esa necesidad, ese deseo de tener a alguien supremo. Y lo fue poniendo en la mente de las personas. Se fue avanzando a través de la historia. Y entonces pues ya hoy en día Dios se volvió una realidad y una necesidad y algo que es todo para muchos seres humanos. Vean la falsa analogía, mis hermanos, ¿sí? Eso es falacia, porque obviamente no es así, ¿sí? Es decir, no podemos poner al dinero a la par y compararlo con Dios. Es más, eso ni siquiera tiene un rasgo de comparación con Dios. Esas falsas analogías, mis hermanos, es lo que lleva muchas veces a las personas a caer en errores garrafales, errores que no tienen fundamentos, solamente series de razonamientos, comparaciones, y luego ya se caen a conclusiones y se dice esto es así. Y acá tenemos algo igual, falacia, ¿sí? De falsa analogía. ¿Por qué es una falacia de falsa analogía? Por ejemplo, todas las mujeres de las que se está hablando eran estériles, ¿ok? Bueno, primero veamos las comparaciones legítimas. Agar era era mujer, Sara era mujer, y la mamá de Sansón era mujer, María era mujer, ahí está, iguales, ok. Lo visitó un ángel, ok, perfecto, ahí está. ¿Qué más? Agar, por ejemplo, Agar tuvo relación sexual, ¿sí o no? Sí. ¿María? No. Ya se acabó ya se acabó la analogía. ¿Se me explicó? O sea, ya se truncó la analogía. Ya no podemos tomar
a María y a Agar en una analogía perfecta, como un patrón, mis hermanos, porque ese es el punto. El punto del católico es que cuando un ángel le habló a una mujer, siempre tuvo un hijo. Y eso se repitió, ese patrón, hasta el tiempo de María. En el tiempo de María, le visitó un ángel y tuvo un hijo. Porque, ¿cómo se iba a romper el patrón que se viene desde el Antiguo Testamento? Vean el argumento. Están haciendo una comparativa perfecta, según ellos, pero cuando analizamos la comparación, entonces es errónea. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante cuando leemos, cuando vemos ahí en las redes, vemos escritos, vemos argumentos. Esto es muy, muy importante. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Cuando ustedes vean una analogía y en base a eso se desprenda un argumento, cuidado. Hay que considerar si es una falacia de falsa analogía o es una analogía real. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, una analogía correcta es decir, por ejemplo, el hermano Leonel es hombre, yo soy hombre, y como los dos somos hombres, no podemos salir embarazados. ¿Es correcto? Sí. Es decir, el hermano Leonel es hombre y como él es hombre no puede salir embarazado. Yo soy hombre, como el hermano Leonel. Y como el hermano Leonel, yo no puedo salir tampoco embarazado. Esa es una analogía perfecta. ¿Sí? Pero una falsa analogía es cuando se comparan dos cosas y de manera arbitraria se concluye algo y no es así. ¿Vale? Por ejemplo, volvemos. Agar tuvo relación sexual, María no. ¿Sale? Entonces ya se rompió la analogía. Es más, desde ahí podemos nosotros argumentar al católico y decirle, entonces, concluiremos en base a tu analogía que María tuvo relaciones sexuales para tener a Jesús. Por supuesto que no. Por supuesto que no, eso no es posible. ¿Sale? Otro de los casos es que, por ejemplo, comparemos María con Sara. Sara es mujer, María también. A Sara se le dijo que iba a tener un hijo, a María también. Sara era estéril. Preguntamos, ¿María era estéril? No. No. ¿Sí? No nos menciona eso la Biblia. Entonces, se truncó la analogía. ¿Sale? Si me voy explicando, hermano, si alguien dice así como que tiene un signote acá, dígame, porque pues la idea es que entendamos el punto. Es decir que la falsa analogía, mis hermanos, la tenemos que analizar como lo que estamos haciendo, porque se oye bonito, ¿sí o no se oye bonito? Todas las mujeres lo visitó un ángel y tuvieron un hijo. A María lo visitó un ángel, por tanto tuvo un hijo. Se oye bonito y así como que, sí es cierto, no, sí es cierto. Aquellas tuvieron un hijo, le visitó un ángel, María le visitó un ángel, tuvo un hijo. Perfecto. Pero cuando la analizamos, nada que ver con la analogía, ¿sí? O sea, no tiene comparación. Porque encontramos que hay esterilidad, por ejemplo, y algo en particular de todas esas mujeres es que todas esas mujeres tuvieron relación sexual para concebir a sus hijos. ¿Vale? Porque no dice la Biblia, y sería una herejía llegar a concluir y decir que esas mujeres concibieron de manera sobrenatural, es decir, no tuvieron relación sexual. Eso es falso. Todas esas mujeres tuvieron relación sexual. ¿María la tuvo? No. Por tanto, se destruye la falsa analogía. ¿Me voy explicando, hermanos? Sí. ¿Seguros? Sí. Porque voy a tener examen. Los exámenes escritos. Entonces,
Ahí está la falsa analogía, ¿sale? Así es como refutamos ese argumento. Solo analizamos los casos de las mujeres y truncamos la analogía. Decimos falsa analogía, no entra en ese patrón. No hay patrón que seguir, ¿sí? De hecho, ni hay patrón que seguir, nada. Ni entre las mujeres del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sara era estéril, Agar no. O sea, ¿qué patrón hay ahí? No hay patrón, hermano. O sea, ¿qué es un patrón? ¿Sabemos lo que es un patrón? ¿Qué es un patrón? Que todo es igual. Así es. Que todo va bajo el mismo lineamiento, ¿sí? Pero aquí no hay un patrón que seguir. Reitero, entre Sara y Agar, nada que ver. No hay un patrón que seguir ahí. Primero, Sara tenía esposo, Agar no. Sara era la dueña y casa de la casa, ¿sí? Agar no. Sara era estéril, Agar no. O sea, así nos vamos, ¿no? Y vemos que no hay patrón que seguir, nada que ver. ¿Vamos bien hasta acá? Espérense. Aquí me está viniendo otra revelación. Sara tuvo su hijo hasta los ¿cuántos años? 90. Cuando ya la costumbre de la mujer se le había pasado. ¿Se acuerdan? De hecho, dice Romanos 4 que esto era naturaleza contra naturaleza. Porque por un lado, Sara era estéril. Por el otro lado, ya había cesado la costumbre de la mujer. ¿Sí? Es decir, ya estaba viejito. Luego Abraham, por el lado de Abraham, dice que ya estaba casi muerto. Ya estaba como muerto, dice el texto. O sea, ya estaba viejito. ¿Cuántos años tenía? ¿Se acuerdan? 100 años. ¿Quién va a engendrar un chamaco a los 100? Aunque eso me consuela, yo a mis 40 y tantos voy a tener otro. Eso me consuela. Tenía 100 años. Entonces vemos acá falsa analogía. Todo es falsa analogía. Porque no se comparan en nada. María no era estéril. María tenía todavía la costumbre de la mujer. Porque otra cosa no nos dice la Biblia. María no era una viejecita, ¿sí? Así que no podemos agarrar una comparación así, ¿ok? Entonces hay que analizar, siempre cuando leamos algo y veamos una comparación, hay que poner mucho ojo, ¿sí? A ver, vamos a ver, los dos objetos a comparar, o los dos elementos, las dos personas, las dos situaciones, lo que sea, porque eso se presta mucho, mis hermanos, en el mundo de allá de la información, ¿sí? Se hacen muchas comparaciones para ilustrar ciertas cosas, pero muchas de esas cosas caen en la falacia de la falsa analogía, ¿sí? Por eso es muy importante razonarlas. Bueno, pasando a otro argumento de los católicos respecto a la virginidad perpetua de María, vamos a hablar acerca de ¿por qué si en la cultura hebrea, fíjense el argumento, ¿por qué si en la cultura hebrea no estaba prohibida la relación sexual durante el embarazo, por qué José y María no tuvieron relación sexual? Eso nos lleva a pensar, dice el católico, que María hizo un voto de virginidad perpetua. Bueno, es que dice el texto que no la conoció en Mateo 1:25, ¿se acuerdan? Dice que durante el embarazo no la conoció. Si ahí se refiriera que después sí, ¿por qué no la conoció durante el embarazo? Si no estaba prohibido, o sea, vamos a plantear la idea. Ok, ya concibió del Espíritu Santo, María, ya se le avisó a José en sueño que recibiera a María por mujer, porque lo que en su vientre había sido engendrado del Espíritu Santo es.
Entonces, bueno, ok, dice José, ya recibo a María como mi mujer, no hay problema. Para todo el mundo es mi hijo, el que trae en el vientre. Pero durante ese tiempo, ¿por qué no tuvo relación sexual José con María? Si no estaba prohibido. O sea, ya eran esposos, ¿verdad? La tomó por esposa. ¿Por qué no tuvo sexo? Porque es lo que dice el texto, según los protestantes, dice el católico. Sí, pero desde ahí se menciona, no sé si... Ahí se menciona que no le iba a conocer hasta después de que se consiguieron. Bueno, es que es lo que dice el texto. O sea, vuelvo y repito. Mateo 1.25, además vamos a leerlo porque aquí estamos hablando aquí nomás. Mateo 1.25, ¿qué dice? Vamos a ver. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Bueno, el protestante dice que el hasta se refiere después sí, ¿ok? Dice el católico. Nosotros como católicos decimos que no, sino que el hasta ahí significa que nunca la conoció. Porque, ¿qué sentido tendría que José no conociera a su mujer, o sea, que no tuviera sexo con ella, si no era una prohibición dentro de la cultura? No sé si se comprende el argumento. Tenemos que entender el argumento para poderlo refutar. Otra vez, el argumento es que si ahí dicen ustedes que José no conoció a María, sino que después que tuvo a Jesús, nosotros decimos que no se refiere a eso, decimos que nunca la conoció, porque ¿qué sentido tendría o por qué razón José no conoció a su mujer durante el embarazo? Si no hay ninguna prohibición al respecto. Dentro de la cultura hebrea, otra vez, dentro de la cultura hebrea, no se prohibía tener sexo con las mujeres embarazadas. ¿Por qué José no conoció a María? Porque tenía que ser virgen hasta que diera a luz a Jesús. Y si tenía relaciones con José, ya no sería virgen. ¿Dónde dice eso? Ponte el texto. Yo quiero texto. Mateo 1.23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará a su A nombre. ver, argumenten Ahí ahí. está diciendo que es una virgen. Ajá, pero a ver, argumentemos. Lucecita ya refutó. Vamos a faltar el texto. ¿Por qué entonces José no conoció a María? Lucecita. Escuchemos a Luz. Porque si tenía relaciones José con María, ya no sería virgen. Ajá, pero ¿qué más? Estamos de acuerdo de que ya no sería virgen, pero ¿por qué? ¿Qué dice el texto? O sea, yo quiero que me expliquen el texto. Porque dice la Virgen dará a luz. Ahí está. Porque Incluye. la Virgen concebirá, ok, ya está aquí el nene, y dará a luz un hijo. O sea, no dice nada más que iba a concebir un hijo, no, sino que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. O sea que, ¿por qué José no conoció a María durante el embarazo? Porque escrito estaba que esa mujer tenía que ser virgen hasta el día de parir. ¿Sí? Punto y final. Así nomás. O sea, no hay vuelta de hoja. Hay quienes, lamentablemente, ignorando este argumento, divagan y empiezan ahí. No, hay que ser contundentes. ¿Por qué no la conoció? Porque así tenía que ser según la Escritura. Desde la Escritura de Isaías 7, así tenía que ser. La virgen debía concebir y debía dar a luz a su hijo primogénito. ¿Salen? ¿Vamos bien? Bueno, ahí está el argumento. Ya de esa forma nosotros vamos a responder a ese argumento que aparentemente ahora sí parece que sí es cierto, vamos. Bueno, estamos de acuerdo que la cultura hebrea no lo prohibía, pero a nosotros no nos interesa la cultura hebrea, nos interesa lo que dice la Biblia.
¿sí? Porque la cultura hebrea te puede decir 1000 cosas, pero si Dios dice otra cosa, tenemos que hacer lo que dice Dios. ¿Sí me explico? Es como hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, hay en ciertas culturas donde las mujeres andan sin ropa. Y si yo voy allá y tengo que andar sin ropa porque la cultura lo dice ahí, no señor, vístase porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a otro argumento. Otro de los argumentos dentro del catolicismo dice así. Dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura hebrea, los hijos, los hermanos menores, no podían ni aconsejar, ni a reprender a sus hermanos mayores. ¿Ok? Está el argumento. Los hermanos menores no podían aconsejar o reprender a los hermanos mayores, según la cultura. Y como Jesús estaba bajo la ley, bajo la cultura hebrea, entonces debió haberse sujetado a ello. Según el protestantismo, todos los hermanos de Jesús eran menores o mayores a él. Menores, ya está, estamos de acuerdo. Entonces, si los hermanos eran menores, no puede ser que reprendan al hermano mayor. ¿Vale? Ahora, según la Biblia, los hermanos menores de Jesús aconsejaron y reprendieron a Jesucristo. Así que, o eran hermanos biológicos de Jesús y quebrantaron esa ley, o no eran sus hermanos, eran parientes. Vamos a Juan capítulo 7, versículos 3 y 4. Juan capítulo 7, versículos 3 y 4. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ok? ¿Qué están haciendo los hermanos de Jesús, según el católico? Lo están aconsejando, lo están reprendiendo y lo están mandando a que vaya a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, o eran sus parientes o eran sus hermanos reales y estaban quebrantando la cultura, ¿no? ¿Qué podemos responder a eso? ¿Qué podríamos decir? ¿Quebrantaron la cultura a esos hermanitos? ¿O eran parientes? Bueno, aquí ni uno ni lo otro. Hay la falacia, hermanos. Ni uno ni lo otro. Tenemos que analizar el texto. Si lo analizamos, ¿qué encontramos, hermanos? Que le están aconsejando, ¿no? A ver, analícenlo. Sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer ante su consejo. No creían en él. Ajá. ¿Qué dice? Que no creían en él. Entonces, ¿le están aconsejando ahí? No. ¿Qué están haciendo? Deshaciéndose de él. Deshaciéndose de él, sí. Es una forma irónica, mis hermanos. Se están burlando de él. Ni lo están aconsejando, ni lo están reprendiendo. Se están burlando. Es una ironía, hermanos. Miren que es algo como lo que sucedió allá en Primero de Reyes 18:25. Contando la historia, ¿se acuerdan de Elías y los profetas de Baal? Hicieron un acuerdo, hicieron 2 altares, etcétera. El que descendiera fuego primero, ese era el ganador, el Dios verdadero, ¿no? Entonces, los profetas de Baal estaban ahí sajándose, lastimándose, orando a su Dios. Y nada, llegó al mediodía y nada, seguían gritando y brincando. ¿Y qué les dijo Elías? Más fuerte, está dormido. Hable más fuerte, y tal vez está dormido, tal vez va de camino, ¿no? Tal vez está haciendo sus necesidades. O sea, estaba echándole porra a los profetas de Baal. No, hermano, se estaba burlando, ¿sí? Igual estos.
Estos hermanos de Jesús estaban burlando. Miren, lean el versículo 3 y 4 otra vez. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ajá. Pero ya el escritor dijo que no creían en él, ¿sí? O sea, desde ahí ya. Entonces todo lo demás se debe entender en base al que no creían en Jesús. Al momento de decir el escritor no creían en Jesús, está asentando las bases para indicar o darle el sentido a la ironía, a la burla. Es como decir, no sé, el hermano Lionel me dice, soy Superman, ¿no? Y yo no creo en eso, ¿no? Yo no creo que el hermano Leo sea Superman. Pero el hermano me dice, yo soy Superman, soy Clark Kent, ¿no? Yo le digo, ¿qué? Mándele, ¿sabe qué? Vaya y aviéntese del tercer piso y demuéstrele a todo el mundo que usted es Superman. Ahora, yo no creo en eso. Lo que le estoy diciendo es burla, es ironía, me estoy burlando del hermano Leo. Igual ellos no creían en Jesús, le dicen, vete, ándale, haz milagros allá, que todo el mundo te vea, que te admire, que vea los milagros, las señales que tú haces. Hermanos, eso es ironía. De hecho, hay algunos otros pasajes en la Biblia donde estos decían, sus hermanos decían que Jesús estaba fuera de sí. ¿Ah? Hay otro pasaje en la Biblia que nos menciona eso, que se referían a Jesús como alguien fuera de sí. Entonces todo esto toma fuerza en el sentido no de reprensión ni de consejo, sino más bien de burla. Así que ni están quebrantando ninguna cultura y tampoco podemos aceptar de que eran unos parientes lejanos, primos, yo no sé. No, sino que eran sus hermanos menores. No estaban ni aconsejándoles ni estaban reprendiéndole, sino que se estaban burlando de él porque no creían e incluso creían que estaba loco. Y así se acabó el argumento. ¿Sale? ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno. El otro argumento tiene que ver con Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Vamos allá, por favor. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Jesús no tenía más hermanos, María no tenía más hijos, José para ese tiempo ya había muerto, así que María estaba desamparada. No tenía ni hijos, no tenía nadie más, no tenía esposo, y su unigénito estaba muriendo en la cruz. Por eso Jesús, preocupado por su mamá, se la encargó a Juan. Ese es el argumento, ¿sí? Ellos dicen que por el hecho de que los hermanos de Jesús no están en la cruz y Jesús no les encargó a María, a sus hermanos, esto significa que no tuvo más hijos María. ¿Vale? Ahora, ¿cómo respondemos a ese argumento? Es más, algún católico va más allá y dice que Jesús le estaba encargando en Juan a todo el mundo a su mamá María. ¿Sí? O sea que Juan era el representante de todo ser humano y que Juan, en representación de todo ser humano, estaba recibiendo la encomienda de Jesús respecto a su mamá María. O sea que todos debemos recibir a María como nuestra madre. La idea. Falso. Bueno, ¿por qué entonces, razonemos, por qué Jesús se encarga a María, a Juan, y no a sus hermanos?
Porque era el único que estaba ahí. Pues sí. Era el único que estaba ahí. Ahora, sus hermanos no estaban ahí. ¿Por qué no estaban ahí? Pues también. Porque no creían. Es lo que dice la Biblia. No creían sus hermanos. Y al hacerse la turba y todo, ¿quién iba a andar ahí cerca de Jesús? Entonces, Jesús entrega a María, a José, a Juan. Uno, porque sus hermanos no estaban ahí, puesto que eran incrédulos, ¿sí? Dos, Jesús encarga a María, encarga a Juan a su mamá, porque de alguna manera esa relación, esa intimidad que se tenían, le llevó a Juan a estar ahí, y eso manifestaba precisamente esa cercanía, esa unión entre Juan y Jesús. Y al estar ahí, pues Jesús encarga a Juan el cuidado de su mamá. No hay nada ahí que más ver, ¿no? No la encargó a sus hermanos porque no estaban ahí. Y de ahí no se desprende de que no tuvo más hermanos. Por ejemplo, vamos a decir que a mí me lleven a la silla eléctrica, ¿no? Me llevan a la silla eléctrica y ahí está mi mamá y ahí está el hermano Leo, pero ni uno de mis hermanos fueron ahí a presenciar mi ¿cómo se llama? Mi ejecución, ¿no? Entonces, estando ahí, pues yo le encargo al hermano Leo a mi mamá, o sea que hermano Leo, cuídemela, me la lleva liste, le toca cita mañana, ¿no? Ahora, por el hecho de que yo le encargue al hermano Leo a mi mamá, ¿significa que yo no tengo más hermanos? No, no significa eso. Bueno, allá están mis hermanos, pero no estuvieron ahí. Yo le encargo al hermano Leo a mi mamá. Así de simple, o sea, la ausencia, volvemos a la falacia del silencio, ¿no? Es que no se la encargó a sus hermanos porque no los tenía. No se los encargó a hermanos suyos porque María no tenía más hijos. Y eso no lo dice. Solo porque en este evento no se encuentran sus hermanos y Jesús lo encarga a Juan el cuidado de su mamá, no prueba que no tuviera más hermanos. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Ya en la otra clase solamente vamos a ver algunos errores que tenemos que evitar al momento de argumentar